este libro. Ya, y también les estoy pasando de este libro. De impuesto a la renta. Este es un libro del Instituto Aduanero Tributario. Que es interesante, que tenga fundamento de la imposición de rentas empresariales. También ténganlo en cuenta para su estudio. Son 260 páginas. Aquí está esa. Ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen dentro del desarrollo de este libro lo que es renta de tercera categoría, regímenes tributarios, lo que es renta bruta, definiciones, renta neta. Hay unas normas complementarias que son el arrastre de pérdidas, la bancarización, cómo se determina el impuesto a la renta, algunos pronunciamientos de SUNAT y también resoluciones de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal. Entonces, por ejemplo, empezaríamos, ¿no?, estudiando lo que es, esto sí ya lo hemos visto, ¿no?, el desarrollo de lo que es costo computable, valor de mercado, y en exoneraciones, inafectaciones. Sería bueno que lo repase. Ahora estamos ya en tema de renta neta. Renta neta, según la definición, es renta bruta menos los gastos, ¿no? Su definición. Ahora, la renta bruta sabemos que son los ingresos propiamente generados de las actividades empresariales. Pero la pregunta es, ¿y los gastos? Los gastos, dice que son erogaciones incurridas por el pago de mercancías, servicios adquiridos. Pero estos gastos deben ser reconocidos en el periodo determinado y a la vez estos gastos tienen que estar considerados dentro de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Hay ciertos gastos que no son aceptables, no se pueden reconocer en ese momento. Y es que ahí viene un famoso principio que ya hace para poder yo determinar si es un gasto aceptable o no. Para yo decir si el gasto lo va a aceptar o no, en este caso SUNAT, lo ideal es que guarden una relación causal, ¿no?, que tenga el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad. Causalidad puede ser directa o indirecta. Es causal para un contribuyente, puede ser o no causal para otro. Y también el modus operandi del contribuyente, es decir, del negocio. El giro del negocio. Ahora, para yo saber si un gasto cumple el principio de causalidad, de acuerdo a la tabla 21, que sean necesarios. Bueno, es el giro del negocio de la empresa, ya lo conozco, de qué trata. Ahora, ¿es necesario ese gasto para ese giro de negocio? Si es necesario, sí cumple. Aparte, que estén destinados para producir renta y mantener la fuente. También que se encuentren sustentados documentariamente y que sean permitidos por ley. ¿Ya? Entonces, hay un asterisco justamente en lo que dice documentariamente porque nos piden que estos gastos sustentados sean con documentos que reúnan características y requisitos mínimos ¿de dónde? Del reglamento de comprobante de pago. Entonces, por lo tanto, ustedes para llegar a renta, estamos hablando de renta, deberían saberse de memoria el reglamento de comprobantes de pago, ya que es una factura, una boleta electrónica, guía de remisión, ya deberían tener esa expertise. Si te profesora, me olvidé, no sé qué es eso, vuélvelo a repasar, porque puede que diga si es gasto, pero el documento sustentado no tiene nada que ver con la renta, entonces no podríamos deducirlo.
Pues esto es clave, ¿no? Lo ideal es que el gasto sea razonable, sea normado y se origine en la jurisprudencia, ¿no? Por lo tanto, debemos saber, lo vuelve a resaltar el Tribunal Fiscal, el giro de negocio. Tenemos que saber. También el Tribunal Fiscal habla de la Administración Tributaria ha convenido tener presente en ciertos gastos un criterio denominado generalidad, ¿no? Generalidad, es clave también que sea generalidad. Está bien que sea razonable, está bien que sean normales, pero que a la vez sean generales. Y para ello, tenemos aquí, por ejemplo, que la definición de razonable, ¿no? Razonable ya va desde el ámbito también, no solamente financiero, sino también bajo el ámbito legal, ¿no? Entonces, el ámbito legal nos dice que debe ser el gasto en relación a la función de los ingresos que tiene el contribuyente. Es decir, que es un gasto que realmente ha ayudado a generar rentas. Tiene que ser debidamente proporcional, ¿no? Proporcional. Y muy aparte de razonabilidad, la razonabilidad recuerden que va de la mano con la normalidad, que es un criterio de causalidad objetiva. Y es aquí donde hablamos del giro de negocio nuevamente, ¿no? Un gasto habitual, un gasto normal, una operación que esté vinculada a la actividad que está realizando la empresa, usualmente, ¿no? Normal, algo normal. Entonces, el contador a lo largo del tiempo va generando una especie de escepticismo profesional, porque ya ni bien te dicen, mira, esta operación o esto, ya tú puedes tener esa luz, ¿no? Que te dice, aquí hay algo, aquí esto no está bien. O de repente calculando una serie de porcentajes a través de análisis financiero, también puedes decir, aquí hay algo. Entonces, necesitamos conocer la norma para nosotros decir si hay algo fuera de lo legal, ¿no? Fuera de lo legal. Necesitas conocerlo y también sobre todo para orientar y para solucionar, pues en caso incurran en alguna de estas faltas, ¿no? Porque el contador más para regir también está para solucionar. Generalidad, por ejemplo, lo que se suele dar, ¿no? Usualmente los trabajadores en cuanto a las remuneraciones, tal como lo indica acá, ¿no? Hay remuneraciones que se suelen dar. Hay ciertas gratificaciones que no son recurrentes, son las famosas bonificaciones extraordinarias. Estas mayormente pues se dan de vez en cuando, ¿no? Y bajo criterio de la misma empresa. Por lo tanto, no podríamos hablar de una generalidad ahí en ese caso. Después del devengado, ya lo sabemos, ¿no? Este principio nos enseña desde el primer ciclo, ¿no? Entonces, nos habla la norma que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Creo que en cuanto a la definición del devengado no hay preguntas, ¿no? Es fácil entender. Y todo esto nosotros hay que tenerlo en la mano, chicos.
Todo esto hay que tenerlo en la mano porque a veces nos presentan casos y debemos tener la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, estas consideraciones que están en este libro del IAT, para nosotros tener conocimiento, el Instituto de Aduanero Tributario es el instituto que dicta los cursos cuando toman los exámenes CAC en SUNAC, ¿no? Esos 728 que toman, esos exámenes son los que al final piden al postulante que estén 2-3 meses internados estudiando. Y una vez que les dan sus libros, su material, y ellos rinden exámenes y de acuerdo a ello, pues ganan una plaza, ¿no? A su rendimiento y en la entrevista. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes ahí un libro para estudiar sobre la renta. Hasta ahora vemos que no ha cambiado, ¿no? En ese aspecto. Igual ustedes pueden repasar, por eso les estoy brindando esto. Les estoy brindando también la cartilla que la pueden descargar de la página de SUNAC. Esto también está publicado, solo que casi nadie conoce, ¿no? ¿Dónde está publicado? También está publicado. Y lo de acá son criterios, ¿no? Son criterios para poder calcular el impuesto a la renta de tercera categoría. Un resumen de las generalidades de los principales gastos deducibles, admitidos, sin afectaciones, que están a partir de la página 13. ¿No? En la página 13 ustedes van a poder encontrar todos estos gastos deducibles estos gastos deducibles están justamente acá, ¿no? Primero te ponen de amarillo el principio de causalidad. Y acá pues te dan algunos ejemplos, ¿no? Gastos directamente imputables a las rentas exoneradas. Te dan los pasos, ¿no? Para determinar. Estos son los pasos que están aquí para determinar la renta. Y por aquí ya empieza. Los intereses de deuda serán deducibles, no serán deducibles. Sí son deducibles, pero no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. O sea, hay algunos casos aquí que son deducibles, pero que también tienen una parte no deducible, ¿ya? No es que siempre va a ser deducible. Hay algunos casos, por ejemplo, el caso de intereses de deudas, hay una parte que es deducible y otra parte que no. Aquí hay un caso que nos colocan, ¿no? La cuenta, ¿dónde voy a encontrar yo los intereses deducibles? Lo voy a encontrar en la cuenta 67. ¿No? Por ejemplo, aquí tiene gastos por intereses mayores a los ingresos por intereses exonerados sin afecto, 120,000. Gastos por intereses menores a los ingresos por intereses exonerados sin afecto. Son dos casos. Total de gastos son estos. Y la cuenta de ingresos financieros, la 77. También está, ¿no? 19,650 y 6,340. Total de ingresos financieros, acá según esto, intereses exonerados por créditos, tenemos aquí 10,210 y en total suman, ¿no?, los ingresos financieros por intereses de cuentas por cobrar comerciales más intereses exonerados por créditos de fomento son 29,860. ¿Cuánto sería el monto deducible? Son los 120,000 menos el total de ingresos financieros, o sea, se restan los gastos menos los ingresos. Tendríamos un monto deducible de 110,430. Y un monto deducible aquí prácticamente nos están considerando, ¿no? A menos.
el B prácticamente. Pero esto lo vamos a ver más rápido en el Excel que les estoy pasando, que les he pasado. Ya, entonces en este Excel. En este Excel, chicos, ustedes van a encontrar un enunciado que también se ha propuesto. Es un enunciado del año 2019, ¿no? Que nos habla sobre la empresa Sauces de Villa. Esta empresa tiene como actividad principal la comercialización de productos de belleza y vende alimentos. Tiene actividades desde el año 2010 y están declarando la renta del 2019. Por acá nos dice que también manejan el estado de situación financiera, valores históricos, y a la vez tiene una participación de utilidades de 13 millones. Nos piden a nosotros que hagamos los ajustes tributarios a fin de determinar la renta neta imponible. Realizar los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente al 2019 conforme lo indicado en el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta por un importe de 1 millón. Cabe indicar que la empresa ha compensado contra pagos a cuenta mensual del impuesto a la renta gritamos, ¿no? Efectivamente pagado por un importe. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando, ¿no? De que ha cancelado su renta con ITAN también. Y nos habla de cuántos trabajadores tiene, 52 trabajadores. Y por lo que tiene 52 trabajadores, está obligada a pagar utilidades, 8%. Y la empresa dice que también ha pagado utilidades, ha presentado y ha pagado utilidades. En el año 2013 tiene 50 trabajadores, de los cuales 5 trabajadores son discapacitados, que perciben una remuneración mensual de 2.900. Adicionalmente, en el mes de marzo 2019 ingresan a laborar a la empresa 2 trabajadores discapacitados con una remuneración mensual de 2.200. Entonces, colocan esto porque también hay una deducción de gastos. O sea, muchas empresas desconocen esto, contratando personas, ¿no?, con habilidades diferentes, pueden también deducir gastos, ¿no? O sea, prácticamente les ayuda. Acá tenemos varios casos en relación, no son total, ¿cuántos son? 7, 8. Bien. Después nos habla, ¿no?, de la empresa suscribió un convenio al gobierno local para ejecutar un proyecto de inversión, el cual ha sido ejecutado y concluido en el año 2019. Y por acá también nos habla de que es necesario, miren, es clave tener el cálculo del impuesto de renta anual anterior. Es necesario saberlo, ¿no? Es necesario que tú lo sepas. Si es una empresa nueva, pues no es necesario. Si es una empresa que tiene años como la que estamos viendo, sí es necesario que tengas. Y lo ideal es que te den la hoja de trabajo de la renta, ¿ya? Esto mayormente se realiza en una hoja de trabajo, en un Excel. Se va desarrollando para luego pasarlo al formulario, ¿sí? Entonces, la empresa nos dice que no tiene pérdidas de ejercicios anteriores, activos ni pasivos diferidos de ejercicios anteriores, ni vinculación económica con otras empresas. Y la empresa es representada por su gerente general, la señora Luisa Flor Pérez Salas, su DNI, y nos dan también, dice, el análisis de cuentas del estado de situación financiera, el estado de resultados, y tiene reparos tributarios. Tiene reparos tributarios. Toda esta información nos va a servir para ir evaluando cada uno de estos puntos. ¿Ya? Cada uno de estos puntos de acá. Veamos entonces. Por ejemplo, en el punto A1 tenemos lo siguiente. La empresa ha contabilizado como gastos por intereses de préstamo 205.421. Y también ha percibido ingresos por intereses inafectos por 85.249.
¿Cuánto es el monto deducible? Sería A menos B. Los gastos menos los ingresos, producto de intereses, y el monto deducible serían, ¿no?, 120,000. Pero en realidad, ¿cuánto es el gasto que me está prácticamente aquí ayudando, ¿no? ¿Cuánto es el monto no deducible? ¿Cuánto es el monto que no vamos a deducir aquí? ¿No? Y para efectos de la casilla, ¿no?, esta va a ser una adición para nosotros, ¿no? Son los 85,249. Esta adición es de tipo permanente. Es de tipo permanente, o sea, es una adición que no vamos a poder recuperar en el tiempo. Les indicaba, ¿no?, estos intereses sin afectos, ¿no? Mayormente, ¿qué son intereses sin afectos? Por ejemplo, letras del Tesoro Público emitidas por la República del Perú, los bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú bajo el programa de creadores de mercado, ¿no?, o mecanismos que sustituyen el mercado internacional y las obligaciones con el Banco Central de Reserva. Estos son inafectos. Intereses exonerados es diferente, ¿no? Son, por ejemplo, los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados, intereses que se perciban o se paguen las cooperativas de ahorro y crédito, las operaciones que realicen con sus socios, intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al sector público nacional. ¿Qué nos dice? O sea, primero, ¿no? La pregunta es, ya, ok, te dice el cliente, a ver, tengo intereses no deducibles. ¿Qué tipo de intereses son? Ah, no, son intereses generados por unos bonos del Estado. Ah, ya, entonces, ahora sí voy a la norma. ¿Qué son los intereses generados por bonos del Estado? ¿Son inafectos o son exonerados? Ah, ¿son bonos? Ah, entonces yo clasifico son inafectos, por lo tanto. Muy bien, ahora, ¿qué dice la norma en relación a los intereses inafectos? Según el artículo 37 del inciso A, dice, solo son deducibles los intereses determinados conforme a los numerales 1 y 2 de este inciso, en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. ¿Ya? Solo son deducibles los intereses determinados conforme al numeral 1 y 2 de este inciso en la parte en que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos, ¿no? Entonces, prácticamente acá hablamos de intereses inafectos, ¿no? Inafectos. Como estos intereses, así tú los pasa el tiempo, ya la norma no los va a aplicar, van a tener una característica, chicos, que son permanentes. Ya es una adición permanente. Esto, contablemente, para nosotros, no nos va a ayudar, ¿no? Nosotros va a ser 0. Mientras para el tema tributario, tenemos que adicionar. Son prácticamente 85,249 que vamos a tener que adicionar. Esto va a ser una adición permanente. Una adición permanente. Una adición permanente. En el tema tributario. ¿Ya? Luego al final vamos a ver cómo es que funcionan estas adiciones. Por acá, es una adición permanente. Veamos entonces cómo es que se aplica el impuesto de la renta. Es la A1. ¿No? Vamos a ver en la hoja de trabajo. Función acelerada.
Aquí en la hoja de trabajo simplemente es el estado, situación financiera, valores históricos. Esto te lo debe dar la empresa. Esto lo debe tener la empresa. Ahora ya hablamos de NIF, ¿no? Ahora ya tienen estos valores actualizados, pero igual el tema tributario, ¿no? Siempre hay alguna diferencia. Por acá tenemos la determinación de renta imponible. Miren, ¿qué va a pasar con las adiciones, chicos? Las adiciones, miren, esta es la utilidad antes de participaciones e impuestos. Ya sabemos de dónde sale esa utilidad. La calculamos a través del estado de resultados. Esto ya lo conocemos, lo sabemos por los estudios que han tenido. Y ahora, ¿qué pasa con las adiciones, profesora? ¿Qué pasará? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esa adición permanente? Ojo, adición permanente. O sea, no la voy a recuperar para nada. Para efectos tributarios voy a tener que sumar a mi utilidad. Lo voy a tener que sumar a mi utilidad, miren chicos. ¿Ya? Lo voy a tener que sumar a mi utilidad. ¿Y qué va a pasar con las deducciones? Yo lo voy a tener que restar. Y estas adiciones, miren, está sumando a la utilidad y participaciones. Vamos entonces a ver la hojita de A menos D. Buscarla. Adiciones menos deducciones. ¿Ya? Entonces por aquí está. Los intereses no deducibles, miren, aquí está. Una adición permanente. Entonces vamos a separar prácticamente las adiciones permanentes. Todas estas son adiciones permanentes que mayormente vienen en la cartilla. Y estas son las deducciones permanentes, ¿no? Las adiciones, ¿qué hacemos con las adiciones? Suman a la renta. Las deducciones que hacen restan a la renta. Y también tenemos adiciones temporales. ¿Qué significa esto? Que esta adición temporal, de repente este año no nos van a aceptar, vamos a tener que sumarlo, pero el próximo año sí lo podemos recuperar, el próximo año ya lo podemos deducir, ¿ya? Pasan de adición, pasan a deducción, entonces lo podemos recuperar, pero esto es temporal, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿no? Total adiciones, aquí suman todas las adiciones, tanto las temporales como las permanentes, ¿sí? Y este monto de aquí, que hemos sumado las adiciones temporales como permanentes, se va, ¿no? En este caso, al cálculo del impuesto a la renta, que está acá, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos claro de que de todos los valores que vamos a poder encontrar a través de esta hoja, vamos a aprendernos al menos de cuándo hablamos de una deducción temporal, de una deducción permanente, una adición temporal, una adición permanente. Y eso lo dice la norma. Pero ¿dónde está esto? ¿Dónde dice esto? Acá, ¿no? Ya lo habíamos leído. En el artículo 37, inciso A. Son deducibles los intereses determinados conforme al numeral 1.2 de este inciso en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados, ¿no? ¿Ya? Este prácticamente se vuelve, ¿no? Una adición, porque no está incorporado aquí, está más bien superando el monto. Veamos otro tipo, a ver, A1, A2. A ver, veamos A2. Dice que la empresa ha realizado la donación de alimentos en buen estado a una entidad perceptora de donaciones por el importe de 42.600. La pregunta es, ¿qué dice la norma? ¿Va a ser adición? ¿Va a ser deducción? ¿Esto? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice? ¿No? Acá dice. Los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado que hubieran perdido valor comercial y se encuentren actos para el consumo humano que se realicen en las entidades perceptoras de... Ojo, tiene que ser una entidad perceptora de donaciones.
No, que le voy a dar a la empresa de mi amigo. No, que le voy a dar a otra empresa. No, tiene que esta empresa inclusive estar inscrita para poder percibir donaciones. Así como los gastos necesarios que se encuentren vinculados con dichas donaciones. La deducción para estos casos, ojo, supongamos que se me dañó, bueno, está más o menos por ahí a punto de vencerse ciertos alimentos y lo quiero donar como empresa para recuperar, para que me sirva como gasto. SUNAT te dice, ojo, mira, no todo es, no todo, solo el 1.5% de todas las ventas netas. ¿Mm? Solo el 1.5% de todas las ventas netas de ese ejercicio en el que tú estás extendiendo los alimentos al otro. Ya, entonces, ¿será que en unos años, ok, profesora, ¿cuánto sería eso? Si las ventas netas de mi empresa fueron 1.259.000, ¿cuánto es el monto aceptado como gasto? El 1.5%. Entonces, si lo calculas, te va a salir, ¿cuánto saldrá? 18.885. SUNAT solo te acepta como gasto esto. ¿Y qué va a pasar, profesora, con lo otro que di? O sea, ¿qué pasó? La diferencia, ¿cuánto sale? 42.600 menos 18.885, ¿cuánto sale? 23.715. ¿Qué va a pasar con esto? Vas a tener que sumarlo, adicionarlo al impuesto a la renta, porque esto no te lo reconoces, así pasen años, no te lo va a reconocer excepto que cambie la norma, pero hasta ahora no ha cambiado, no ha cambiado. Lo podemos buscar acá, de repente en esta parte, donde diga donaciones, en el 2020, vamos a ver si ha cambiado. Ahora dice, ¿no? Vamos a ver qué dice las donaciones. Mira, ahora la norma te dice más claro, no tiene que estar comprender beneficencia, asistencia o bienestar. Bienestar, dice, educación, culturales, científicas, artísticas. Pero ahora mira qué te dice. La deducción no podrá exceder el 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas. Luego de efectuada la compensación de pérdidas. Pero antes de la donación no es que ya le di y ya eso basta, no tiene que haber un acta de entrega de la recepción del bien, una resolución que acredite para una entidad pública si se lo vas a donar, un comprobante de recepción de donaciones. Ya, todo esto tiene que cumplirse. Esto tiene que cumplirse sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con la donación de alimentos? Ojo, lo de arriba es donaciones en general, ropa, todo lo que tenga que ver, y de repente útiles, ¿no? Pero esto sí tiene que ser debidamente acreditado, porque es como una entidad pública. Ahora sí son alimentos que te dice. La deducción para estos casos no podrá exceder el 1.5% de los ingresos grabables de la tercera categoría de vengados en ejercicio provenientes de la venta de alimentos. ¿Ha cambiado, chicos, o no ha cambiado? Del 2019 al 2023. ¿Ha cambiado el porcentaje, sí o no? ¿Qué dicen? Es el mismo. Claro, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ir revisando. Vamos a revisar hoja por hoja, pero ustedes también tienen que hacer ese trabajito de revisar al menos todas las adiciones y ver ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo. Sí, el mismo, ¿no? Es que hasta ahora no ha cambiado la normativa tributaria, miren. Vino pandemia, igualito sigue. Debió cambiar algo, pero nada. Entonces son 23.715. Solo te aceptas oye, solo el 1.5%, 18.885. Y lo demás, súmale pues, adición. ¿Qué va a ser permanente? ¿Por qué no lo vas a recuperar? Ya no lo recuperas. Bueno, ya no se recupera porque es un gasto que SUNAT lo considera como no deducible.
para la renta, para efectos de renta. Por ejemplo, ahorita estás declarando la renta de 2023, entonces solamente te va a considerar como deducibles 18.885. Lo demás que diste en donación ya no, te va a decir, oye, súmalo, porque no estás fuera del límite establecido en la ley del impuesto a la renta. ¿Qué pasa si tú dices, no, pero el otro año, 2024, de repente sí me considera? 2025, 2026, no va a pasar, excepto si es que cambia la norma. Y como verán, hemos revisado la renta de acá del 2023 y sigue igual. Y esto estamos hablando de 2019, ¿no? Entonces, prácticamente esto ya es una adición permanente, no se va a recuperar, entonces por lo tanto tienes que sumarlo. En cambio, temporal te dice, pongámosle, ¿no? Un caso. Solamente se consideran gastos deducibles aquellos que tienen comprobante de pago, emitidos hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Ya? Y supongamos que tú tienes esa compra, pero no te han dado comprobante de pago. Recién te llega el otro mes. Entonces ahí pues no lo vas a poder deducir para este año porque lamentablemente no te emitieron tu comprobante de pago. Vas a tener que esperar al siguiente periodo para poder recién deducirlo por el tema del comprobante de pago. O sea, a eso me refiero. Entonces, ese tipo de gasto sería un tema de diferencia temporal, ¿no? Porque puede pasar más sucesos que te va a permitir a ti deducirlo de tu impuesto a la renta. En cambio, no, ya está establecido, tiene un límite de las donaciones de alimentos, que es el 1.5%, y lo demás, por lo tanto, va a ser permanente, una diferencia permanente, ya no lo vas a recuperar con el tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, y si vemos la definición, veamos la definición. ¿Qué es lo que dice la definición? Vamos a ver. Adición temporal y permanente. Por aquí debe estar. ¿Eh? Diferencias temporales y permanentes. Ya, por ejemplo, las diferencias temporales son las divergencias que existen entre el importe en libro de balance general. Tú, en tu libro, en el tema contable, sí vas a deducirlo, así lo vas a restar. Tema financiero, sí vas a considerarlo como gasto. Pero ahora en el ámbito tributario tienes que esperar a cumplir lo que dice la norma. Tienes que esperar a cumplir, no sé si te pide un acta, te está pidiendo un sustento a través de un comprobante de pago, tienes que esperar. Y eso va a generar un ajuste contable para efectos de hacer la declaración de renta anual, ¿no? Siempre se hacen estos famosos ajustes a efectos tributarios. ¿Ya? Pero solamente eso ocurre cuando es una diferencia temporal. Cuando es una diferencia permanente, simplemente ese ajuste no se va a volver a revertir, va a permanecer siempre. En cambio, en cuanto a lo que es temporal, sí se puede, ¿no? Sí se puede revertir el siguiente periodo. Entonces, veamos lo que es temporal y permanente. Eso siempre tiene que estar bajo la norma. ¿Ya? Y por acá ya estoy en un tema de permanente. ¿Qué dice? ¿Cómo define? Mira, las diferencias permanentes son
partidas en las cuales se registran gastos contables que no podrán tomarse en ningún periodo como un gasto deducible fiscalmente. Es decir, que estos gastos, ¿no? Ya no los vas a poder deducir tributariamente en ningún otro periodo. Estos gastos que ves aquí ya no vas a poder deducirlos en ningún otro periodo. En cambio, si vemos una diferencia temporal, a ver si por aquí tenemos alguna diferencia temporal, mayoría que hemos, acá, una diferencia temporal, por ejemplo, este gasto que ves aquí sí lo vas a poder recuperar en los periodos que vienen. Vas a poderlo deducir como gasto tributariamente en los periodos que vienen. Los demás ya no, los demás ya quedan ahí de forma permanente, ¿no? Ya no se pueden aplicar contra la renta. Ya es imposible que suceda que más adelante te reconozca. ¿Sí? A ver ahí. ¿Algún? Así es, ya no. Así pasa en los demás periodos. Claro, es que tú haces esto, ¿con qué finalidad tú donas los alimentos? ¿Con qué finalidad donas los alimentos? Ya, ya, pero ¿qué crees que hace la empresa? ¿Le gustaría donar sin ganar nada? La empresa lo dona para deducir gasto, ojo. Ya, entonces, pero ojo, la empresa sí, yo quiero deducir gasto, pero todo lo podré deducir. No, hay una norma. Solo el 1.5% de tus ingresos. Solo hasta 18.885. De repente ya la empresa hasta registró un gasto de 42.600 contablemente, pero tributariamente solamente se le acepta esto. ¿Qué va a pasar? Como solamente le aceptamos esto tributariamente, al final va a tener que regresar, va a tener que sumar nuevamente, o sea, sumarlo nuevamente a su cálculo de renta anual, que es el que hemos visto acá. ¿Qué pasa con las adiciones? Al final las adiciones suman. Están sumando a lo que me queda, al saldo que me queda para repartir las utilidades e impuestos. ¿Sí? Aquí está sumando. ¿Se entiende ahí? Eso es lo que pasa con los gastos. Sí, la empresa contenta, son 42.000, ya lo resté ya en mi contabilidad. Ya lo resté en mi contabilidad, dirán, ¿no? Pero no, SUNAT te lo va a reparar. Mira, no, oye, mira, todo no. Todo no, las donaciones no todo. Solo algo. Solo un porcentaje. Lo demás, ¿qué va a pasar? Súmalo de nuevo. Agrégalo de nuevo a tu contabilidad. Como adición. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es. ¿Alguna otra pregunta de los demás? Los escucho, chicos. ¿Se entiende ahí lo que es una adición permanente? Para, sobre todo, una adición suma, va a volver. O sea, aquí es cuando una adición nace cuando ya el contribuyente no cumple la norma o hay un excedente. ¿Ya? Entonces siempre ahí nace una adición. ¿Correcto?
Ya, a ver qué dicen los demás. A ver, Isaac, Cristian, Elvis. Bueno, así es un límite. Y si tú te sobrepasas el límite, es una adición. La permanente es porque tú determinas que ya es imposible que tú lo puedas recuperar con el tiempo. Por ejemplo, aquí hay un límite, ya no hay otra norma que te pueda avalar. Y también hay una tabla que te muestra SUNAT para saber permanente o temporal. Ahora, por ejemplo, si te dicen un tema de sustento, un comprobante que te faltó, pero lo puedes recuperar el próximo año, porque de repente por operaciones no lograste obtenerlo, ese sí puede ser temporal, ¿no? Es temporal. ¿Ya? O la depreciación, ¿no? También en un momento vas a tener que recuperar, temporal. ¿No? Entonces, de esa forma podemos ir determinando cuál es la diferencia temporal y permanente. ¿Ya? Claro. Muy bien. Seguimos, ¿no? Dice, compra de combustible. Se realizó la compra de combustible por importe de 48.795. Sustentadas con comprobantes de pago, dice que no consignan el número de placa de vehículo. Veamos qué dice la norma. ¿No? Prácticamente, según el artículo 2, según el artículo 25 del reglamento, nos dice, hemos leído anteriormente, que deberían cumplir con todos los requisitos según el reglamento de comprobantes de pago. Ahora, cuando es una compra de combustible, ¿debería o no tener la placa? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué recuerdan? ¿Deberían o no debería tener el número de placa, ese comprobante de pago, cuando es una compra de combustible? Si es para una empresa, ojo, estamos en red empresarial. A ver, ¿qué dice la norma? Veamos acá combustible. Por eso tienen que, pero eso tienen que, ojo, repasarlo. ¿Ah? Claro, así es, sí debe tener la placa con el uso de la empresa. Mira, aquí está justamente lo que no es deducible, ¿no? Si es para un uso particular de un vehículo, no le van a. No, es un gasto no permitido. ¿Qué va a hacer SUNAT? Le va a adicionar. ¿Y esa sería una adición permanente o temporal? ¿Qué dice? Claro, permanente. Vamos a ver. Exacto. Ya están Es un activando el chip. gasto. ¿Se consideraría un gasto? Acá, está bien. Muy bien. Entonces acá también nos piden que nosotros coloquemos el número de placa en el comprobante de pago. Cuando hablemos de compra de combustible. ¿Ya? Como no hay forma, no imagínense, ya pasó un mes, ya lo declaró todo eso. ¿Tú crees que te lo van a poder modificar ahí? ¿Te van a querer cambiar el comprobante de pago? Difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, por lo tanto, va a ser una diferencia permanente. Y SUNAT te lo va a reparar, te va a decir, oye, ¿Mm? Ah, exacto. Para compra de combustible. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien.
Entonces, mira, esas son cositas que debemos conocer. A ver, por aquí está. No quiere hacerme caso. Para las empresas que generan renta de tercera categoría. Ojo, tercera categoría. ¿Quién hace declaraciones de renta general? Del tema de renta tercera. Cualquier. Claro. Así es. Así es. A ver, entonces, a ver, búsquenme este artículo, chicos, a ver, en la ley del impuesto a la renta. A ver, búsquenmelo ahorita. Quien lo encuentra me avisa. Voy a poner comprobantes de pago. Es la primera fuente que hemos consultado, la ley del impuesto a la renta. La siguiente fuente sería el reglamento de comprobantes de pago, que es la resolución 007 del 99 de SUNAT. Vamos a irnos a esa resolución, que es el artículo 8, a ver qué nos dice. Este artículo 8. Por eso les digo, repasen esto, porque esto ya, no, si no tenganlo en una carpetita, mientras van leyendo este Excel, van diciendo, este artículo necesito, esta ley necesito, todo eso, para que puedan ustedes hacer la consulta. A ver, ¿dónde está el artículo 8? Y a veces la mente es frágil, ¿no? Pues se han asustado ahorita a ver de repente tanta información. 1.18. A ver, 1.2, 3, 4, 5, 1.9, 1.17, 1.18. Dice, en la prestación de servicios de mantenimiento, seguros, reparación y similares para vehículos automotores, el número de placa del vehículo automotor respectivo. En la venta del público de combustible para vehículos automotores, el número de placa del vehículo automotor. O sea, sí piden el número de placa. En el 1.17 de la factura, estamos hablando aquí de la factura, ojo. ¿Ya? Aquí está, ¿ve? De la factura. Entonces sí es. Ya 1.17, está mal. Ahí usted lo actualiza. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Miren, aquí nos estamos quedando porque quiero que ustedes vayan leyendo la forma como yo les he explicado, lean el caso, luego verifiquen la base legal, revisen si está actualizado, si está bien, no está bien, si ven algo que cambia, me comentan, ustedes también tomen sus apuntes, y si algo no llegan a entender, también revisen. Yo voy a avanzar, ojo, en las próximas clases cada uno a uno, pero también quiero que ustedes revisen, porque si no vienen acá y dicen, ¿qué es esto? Necesitan ustedes también leer. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Claro. Lo que les he enviado, el Excel, claro. Van a comparar la normativa actual, todo eso. Muy bien, entonces ustedes mismos van a ir generando su conocimiento. Y acá vamos a ver hoja por hoja, ¿sí? Entonces la próxima clase, ya saben cuándo es. Ya, entonces, aunque sea, vamos avanzando por pues porque avanzar también a la vez un poco que complica, ¿no? Se complica. Entonces, por ejemplo, yo les digo, revisen todas las adiciones, ¿ya? Revisen todas las adiciones, que son 30. No, ¿cuántas? 34. Y me van a decir, yo les voy a decir, a ver, chicos, voy a revisar con ustedes 5 adiciones.
¿cuáles son las que más se les complica entender? ¿Ya? O revisen 20 primero ya. Van a decir, Miss, la adición número tal, la tal, ya, 5, vamos revisando. La clase que sigue, ¿no? Y después les digo, ahora estudien de la edición 20 a la 34. ¿Cuál es la que más se les complica? 5 también les voy a decir. Y esas 5 les explicamos. ¿Ya? ¿Sí? Tienen que leer, ¿ah? No, no lloren, no lloren. Sí, la onda, ya, muy bien. Bien, chicos, aquí igual si desean que vuelva a repetir también una anterior, también me dicen. Estamos aquí para aprender, pero ustedes más aprenden con números, ¿no? Con casos, así, que leyendo, pero tenemos que leer, no nos perdemos. Leer e interpretar. Ya. Bien, entonces, gracias, que pasen buenas noches. Aprovechen este tiempo en leer, ¿ah? Porque tienen todavía unos minutos. Ya, bien. Y una vez que tengamos esto terminado, ya vemos pues un caso de cómo auditar financieramente el impuesto a la renta en una empresa. ¿Ya? Listo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Miss.